Vamos entonces con nuestra oración de inicio y así como siempre, pues nos ponemos en la presencia del Señor, en esa actitud confiada del encuentro con nuestro Creador y decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a hacer esta oración recitando el Salmo 143, que dice: hacia ti tiendo las manos, sediento de ti, cual tierra seca. Por la mañana hazme saber de tu amor, porque en ti he puesto mi confianza. Hazme saber cuál debe ser mi conducta, porque a ti dirijo mis anhelos. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve por un camino recto. Y en esta tarde, Señor, abrimos nuestro corazón y nuestro entendimiento para que tu palabra y para que el conocimiento de tu Hijo Jesús pueda impregnarse en nuestro ser y en nuestro corazón y podamos dar una respuesta clara ante el plan de salvación que tienes tú en cada una de nuestras vidas. Y te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Madre María, acompáñanos también en esta tarde para que podamos nosotros abrir nuestro corazón, podamos encontrarnos con tu amado Hijo Jesús a través de este tema. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Ahora y en ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo, amén. Como decíamos, en esta tarde vamos a ver o vamos a tratar de adentrarnos en el tema. Sabemos que pues por cuestión de tiempo tampoco podemos entrarnos a grandes profundidades del tema como tal, solo estamos viendo ciertas aristas, ciertos puntos que nos pueden ayudar a entender el tema y en este caso pues va a ser la acción como tal. La acción del hombre, permítame, la acción del hombre y su experiencia de Dios. El día de hoy celebramos en la iglesia la memoria de San Agustín de Hipona y quiero empezar con esta reflexión, bueno, con este poema de San Agustín de Hipona que nos permite adentrarnos en la acción ya del hombre y adentrarnos precisamente a esa experiencia a la cual estamos llamados cada uno de nosotros, a que poderla tener, podernos acercarnos y sobre todo porque muchas veces nosotros pensamos que tener la experiencia de Dios es pues tener grandes arrobamientos y grandes experiencias místicas, que sí, es cierto, muchos lo han tenido, pero la experiencia de Dios a la cual estamos llamados es encontrarnos primero desde nuestro interior, desde forma personal, encontrarnos, como lo vamos a ir viendo, en la dimensión también de la relación con la naturaleza, la relación del hombre en sociedad, porque hacemos un acto concreto, tenemos una acción concreta y eso lo hacemos precisamente en un mundo, ¿ya? En una sociedad, por medio de expresiones culturales, por medio de expresiones que nuestra misma relación con nuestros hermanos nos permite ir teniendo, ¿ya? Voy leyendo y haciendo la reflexión. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, y tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y así, por de fuera te buscaba y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. San Agustín, ya sabemos una vida que llevaba y sobre todo, pues en el fondo lo que San Agustín buscaba era esta experiencia totalmente profunda de encontrarse con la verdad y sabemos que la verdad es Dios mismo. Ahí esta verdad lo hacía él hacer ciertas cosas que pues no eran dentro de la doctrina de la iglesia, incluso también en algún momento podemos decir que estuvo al margen también de todo lo que era la iglesia misma. ¿Por qué? Porque él trataba de buscar afuera
en todas las cosas, encontrar la verdad absoluta, encontrar las respuestas de su propio ser, sin darse cuenta que la verdad está precisamente dentro de él mismo. Y por eso él decía que Dios estaba en él mismo, estaba dentro de él, el Espíritu de Dios, pero que él no buscaba dentro de su propia persona, sino salía a buscar los objetos, en las cosas que lo rodeaban. Entonces, es encontrarse con esta realidad, meditar que realmente lo que debía haber hecho era buscar dentro de su propia persona esta verdad absoluta que es Dios, lo hizo descubrir, pues, esta verdad, ¿no? Y lo hizo también entender él cuál era su acto, cuál era la acción y a qué estaba llamado, cuál era su vocación realmente. Tú estabas conmigo y yo no estaba contigo. Hay muchas veces nos puede pasar eso también en nuestra vida. Dios siempre va a estar con nosotros, pero el problema es cuando nosotros, como hablábamos en el tema del yo, no hemos logrado interiorizar en nuestra propia persona, en nuestras realidades, en nuestros sentimientos y emociones. Vivimos fuera de un estado de conciencia, enfocamos nuestra conciencia en otras circunstancias y en otras personas o en otros objetos y no enfocamos nuestra conciencia en descubrirnos a nosotros mismos, ¿ya? Me retenían lejos de ti todas las cosas, aunque si no estuviesen en ti, nada sería. Y también es una llamada a la reflexión, qué es lo que a mí me motiva a actuar, qué es lo que a mí me motiva a hacer las cosas hoy, en este momento, cuáles son mis motivaciones profundas, cuáles son esas motivaciones fundamentales que hacen que yo me sienta vivo o no me sienta vivo. Y nosotros, como hijos de Dios, sabiendo que somos hijos de Dios, nosotros como personas ya de iglesia debemos de estar conscientes de que nuestra centralidad está en Jesús. A nuestra experiencia, nuestro proyecto de vida está precisamente en el Evangelio mismo, que es la palabra de Dios como tal. Me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exaltaste tu perfume y lo aspiré. Y ahora te anhelo, gusté de ti. Y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseo con ansia la paz que procede de ti. Este es el proyecto realmente de vida que debe tener cualquiera de nosotros. Ya esa experiencia profunda desde nuestra realidad, desde nuestro ser como personas, como hombres, como mujeres. Tener este proyecto del deseo, del encuentro, de la vivencia misma con Dios, nuestra experiencia, nuestra relación con Dios. Por eso en algún momento yo les pregunté, les voy a preguntar hoy, que reflexionemos, ¿cuál es nuestra relación con Dios? El camino definitivamente es por medio de la oración y su palabra, y los sacramentos, la vida sacramental. ¿Cómo estoy yo en esas áreas? ¿Cómo las manejo? ¿Cómo las vivo? Entendemos que por la pandemia tal vez algunos de nosotros no hemos salido por diferentes circunstancias, pero eso no significa que no perdamos el sentido del encuentro y del deseo que nuestra alma tiene que tener para el encuentro pleno con Dios. En Gaudium Spes, ya vamos a ver qué nos dice al respecto de la acción del hombre como tal, ya adentrándonos al tema. Nos dice aquí que creado el hombre a imagen de Dios, que fue el primer tema, creado el hombre a imagen de Dios, recibió el mandato de gobernar el mundo en justicia y en santidad. Ojo, hemos recibido el mandato de gobernar el mundo, pero no gobernando, sometiéndolo, explotándolo, desgastándolo, ¿ya? Arruinando la obra de Dios en la naturaleza, no, sino con justicia y con santidad, sometiendo así la tierra y cuanto en ella se contiene, y de orientar a Dios la propia persona y el universo entero. Cada acto, cada acción que nosotros realicemos en nuestra vida tiene que estar orientado siempre primero a nuestra santidad, y orientado definitivamente desde este camino de santidad, que es un llamado, una vocación que Dios nos ha dado, orientado definitivamente a darle el lugar que Dios tiene en nuestra existencia y en la existencia misma de lo creado del universo. ¿Ya? Reconociendo a Dios como creador de todo. Ojo, porque muchas veces nuestras acciones lo único que hacen es quitar a Dios
del papel de creador, de ser el creador de todo. ¿Ya? Colocamos a Dios muchas veces en segundo o en último plano o lo borramos totalmente de nuestra experiencia de vida. Nosotros miramos cómo, por ejemplo, en el mundo de la ciencia, a cada vez existe más esa tendencia a promover el no, el no ver a Dios en las cosas, ¿ya? Y demostrar cómo la misma naturaleza o cómo el universo se ha creado a sí mismo y cómo crea la ley, es cómo crea todo, y no le damos el papel a Dios como creador. Por eso nosotros estamos atentando contra nosotros mismos. Yo les colocaba un momento, en alguna clase les decía lo de la inteligencia artificial, cómo el hombre crea máquinas en este momento, ¿ya? Que desplaza incluso al mismo ser humano de la realidad misma de ser hijo de Dios. Cómo hemos llegado incluso hasta clonar, repetirnos, multiplicarnos por medio de la clonación, quitando el papel mismo de Dios. Incluso, como vamos a ver desde la Laudato Si, a través de los transgénicos, cómo hemos llegado a manipular la naturaleza, ¿ya? Creando nosotros elementos que en lugar de beneficiarnos nos perjudican. Vuelvo a insistir, como en el caso de los transgénicos, ya manipulamos el ADN de las semillas, de todo, incluso nuestro propio ADN somos capaces de manipular ya en este momento, con lo cual estamos quitándole a Dios ya ese sentido de ser el creador de todo, de modo que con el sometimiento de todas las cosas al hombre sea admirable el nombre de Dios en el mundo. Ya, nosotros sometemos el mundo no para destruirlo, sometemos el mundo y la creación no para ya quitarle la honra a Dios, sino todo lo contrario. Estamos llamados, porque es un mandato, ya, el tomar posesión de la creación de Dios, pero no para destruir la obra magnífica de Dios, sino para que conservemos, la cuidemos con nuestras acciones, ¿ya? Nosotros se nos ha dado un cuerpo, una persona, una dignidad, pero no para nosotros destruir nuestra propia dignidad y nuestro propio ser de persona, sino para que desde nuestra propia realidad de ser personas podamos también darle honra al nombre de Dios. En el número 35 de Gaudium et Spes nos dice que, pues ya con su acción, el hombre con su acción no solo transforma las cosas y la sociedad, sino que se perfecciona a sí mismo. En la medida en que nosotros somos capaces de transformar los objetos, las cosas, el mundo que nos rodea, en la medida en que nosotros somos capaces de transformar la sociedad en justicia, en igualdad, en tolerancia, en muchos otros valores democráticos y valores civiles como tal, en esa misma medida nos perfeccionamos a nosotros mismos. Nosotros no vamos a someter las cosas ni vamos a transformar la sociedad para ir contra nuestra propia dignidad de persona, sino todo lo contrario. Siempre lo vamos buscando para poder nosotros tener las condiciones necesarias, ¿ya? Las condiciones que nos permitan vivir con la dignidad del caso, no para transgredir ninguna dignidad de ninguna sociedad como tal. Aprende mucho, el hombre aprende mucho, cultiva sus facultades, eso lo veíamos nosotros en la inteligencia, se supera y se trasciende a sí mismo. Lo que nosotros vivíamos hace 100 años no lo vivimos hoy en la sociedad. Las sociedades, la cultura, la ciencia ha avanzado precisamente para mejorarnos nosotros como seres humanos, para tener una mejor calidad de vida. Y eso es lo que debemos de buscar con nuestras acciones. Si nosotros vemos lo que pasaba hace 100 años o hace 200 años, cuando también teníamos pestes, teníamos muchas enfermedades en Guatemala y costaba incluso que viniese una vacuna, duraba muchísimos años, décadas en que apareciera alguna vacuna. Miremos hoy con el caso de la pandemia, en tiempo récord empezaron a aparecer las vacunas porque tenemos esta capacidad de hacerlo hoy, ¿ya? Y dentro de 100 años pues tendremos otras capacidades porque Dios nos ha dado esas facultades y las debemos de cultivar y ponerlas al servicio, ¿ya? De toda la humanidad, de todos nuestros hermanos. Tal superación rectamente entendida es más importante que las riquezas exteriores que se puedan acumular. El hombre vale más por lo que es, ¿ya? No por lo que tiene.
A nosotros debemos de darle importancia a la riqueza interna que tenemos. Nuestras acciones, por consiguiente, deben de reflejar esa experiencia íntima que tenemos nosotros con el Creador, esa experiencia íntima que tenemos con nosotros mismos, reconociéndonos criaturas e imagen de Dios mismo. Y por eso es que nosotros valemos no por lo que tengamos, no por lo como nos veamos en sí mismos, sino por lo que somos en nuestra esencia, que somos hijos de Dios como tal. El numeral 38 siempre de Gaudium et Spes, en este mismo sentido de la acción del hombre, nos dice que el verbo de Dios, Jesús, por quien fueron hechas todas las cosas, hecho el mismo carne y habitando en la tierra, entró como hombre perfecto en la historia del mundo, asumiéndola y recapitulándola en sí mismo. Cristo, Dios humanado en la persona de Jesús, Dios mismo ha hecho carne en Jesús, asume nuestra condición, asume nuestra realidad, pero no la asume para venirla a destruir, sino para glorificarla en el nombre de Dios. Cristo mismo asume nuestra realidad y desde esa manera, nosotros podemos entender la enorme dignidad y que cada acción tiene que ser responsable en nuestra vida. No podemos actuar nosotros sin responsabilidad, porque cada acto que nosotros realicemos definitivamente va a tener una implicación, va a tener una reacción, por consiguiente, va a tener una consecuencia hacia el resto de la sociedad. Si yo voy por la calle y a mí se me ocurre tirar una cáscara de banano, que eso sería un pecado estructural, que nos decía el Papa Juan Pablo II, el que viene atrás va a sufrir la consecuencia de una acción mal hecha de parte de mi persona. Todo lo que yo realizo, tengo que tener la conciencia plena de qué es lo que estoy realizando. El que viene atrás con esa cáscara se puede caer, se puede quebrar, se puede hasta matar si yo no tengo ese cuidado de dónde estoy tirando la cáscara. Entonces hay una reacción de la acción que yo realizo como persona. Y eso es lo que tenemos que tener siempre, la conciencia clara de cómo yo me voy moviendo en la sociedad. La cultura es expresión misma de la acción del hombre en sociedad. Por eso es que algunas culturas en el tiempo van modificándose. ¿Pero por qué? Porque van perfeccionando precisamente ese sentido de pertenencia y ese sentido de dignidad de cada una de sus componentes o de las personas que lo componen como tal. Él, Cristo es quien nos revela que Dios es amor. Primera carta de San Juan 4:8. ¿Cómo definimos a Dios? Lo definimos que es amor. Por consiguiente, si nosotros somos imagen de Dios, somos nosotros la criatura de Dios. Nuestro ser creatural, nuestra identidad creatural es amor. Y si yo voy por la vida también odiando y haciendo el mal, no estoy desarrollando al llamado al que fui creado, que es ser una criatura en amor. Mi existencia tiene que basarse precisamente en esta dimensión del amor, porque Dios es amor. A la vez que nos enseña que la ley fundamental de la perfección humana es el mandamiento nuevo del amor. Por eso Jesús recargaba: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Por qué? Porque esta debe ser nuestra premisa en la vida, debe ser lo que nosotros tenemos que tener claro para poder vivir como verdaderos hombres, como verdaderas mujeres, como verdaderas personas, hijos e hijas de Dios como tal. Así pues, a los que creen en la caridad divina, les da la certeza de que abrir a todos los hombres los caminos del amor y esforzarse por instaurar la fraternidad universal no son cosas inútiles. Es cierto, podemos caer nosotros en el aburrimiento, en el cansancio de hago esto y no veo resultados, yo saludo a todo mundo, pero nadie me saluda, yo sirvo en mi comunidad y no recibo respuesta de ese servicio, pareciera que soy un objeto más en donde estoy. Sí, cierto, puede ser que ese sea nuestro sentimiento, pero ¿cuál es el trasfondo de un cristiano? ¿Cuál es lo profundo que un cristiano hace con todas estas acciones? Es amar, demostrar
la imagen que yo soy de Dios, y Dios es amor. Yo muestro y estoy llamado a mostrar precisamente este sentido de amor. Mi acción, cada cosa que yo realizo debe demostrar precisamente mi experiencia íntima de Dios. Ya, tampoco quiero decir que porque yo tenga la experiencia de Dios o porque para demostrar que tengo la experiencia de Dios y actúo desde esta experiencia, yo tengo que ser una persona que te cita, calladita, dócil, sumisa, porque no es eso precisamente. Ya no es eso lo que nos está pidiendo, sino está pidiendo hombres y mujeres, mujeres y hombres de acción, que sean capaces de transformar este mundo, como decíamos anteriormente, transformar el mundo para que este mundo sea un mundo de justicia, un mundo de solidaridad y sobre todo un mundo y una sociedad que muestre el amor de Dios en cada instante, pero siendo pasivos, estando sentados sin actuar, no vamos a conseguir nada. Por eso el Papa también nos decía, sobre todo se lo decía a los pastores, hay que tener el olor de oveja. Ya, hay que salir, hay que ir a las marginalidades, hay que ir a las periferias, tanto materiales como existenciales. La nueva misión que nos plantea el Papa Francisco hoy es precisamente en esta línea. La acción que el hombre debe de realizar, la persona debe realizar como tal, es salir y anunciar. No quedarnos sentados esperando que venga alguien a ver si quiere escuchar la palabra, porque esto no es lo que hacían las primeras comunidades, sea el querigma, como vamos a ver un momento que aparece esta palabra en algún texto, es decir, la parte querigmática, salir, anunciar, anunciar la buena nueva, la experiencia de Dios. El que ha tenido esta experiencia profunda de Dios no puede quedarse callado y en silencio sin hacer nada, pone todos sus sentidos al servicio del evangelio, al servicio de la evangelización, y eso es lo que estamos llamados nosotros con una acción concreta. En el numeral 57, siempre de Gaudium et Spes, nos dice que los cristianos en marcha hacia la ciudad celeste deben buscar y gustar las cosas de arriba. Definitivamente, nuestro corazón, nuestra mente debe de estar puesta hacia lo trascendente, hacia el encuentro de lo divino, hacia el cielo, que es nuestro destino último, nuestra patria al cual estamos llamados, lo cual en nada disminuye, antes por el contrario, aumenta la importancia de la misión, que les incumbe de trabajar con todos los hombres en la edificación de un mundo más humano. Aunque nuestro corazón y nuestra mente, nuestro proyecto, el proyecto de Dios es que estemos con Él gozando de la vida eterna, eso no significa que aquí yo no pueda hacer nada. Yo tengo que y estoy llamado a realizar el proyecto salvífico de Dios aquí en este mundo y construir el reino de Dios aquí y ahora, ¿ya? Por medio de acciones concretas que permitan realmente mostrar la presencia de Dios en cada uno de nuestros ámbitos. En el compendio de la doctrina social de la Iglesia, ¿ya?, en cuanto a la acción humana y al hombre en sociedad, nos dice, ¿ya?, vuelvo a repetir, esto está en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, nos dice en el número 428, que las narraciones bíblicas sobre el origen de nuestra orígenes muestran la unidad del género humano y enseñan que el Dios de Israel es el Señor de la historia y del cosmos. Dios irrumpe en nuestra historia para poder salvarnos. Dios crea nuestra propia historia. Dios nos acompaña en nuestra propia historia personal y en nuestra historia de salvación. Recordemos cada uno de nosotros nuestra propia vida y veamos cómo Dios ha acompañado cada momento en nuestra vida. Aunque hayamos sentido la soledad y el vacío, pero Dios no nos ha abandonado y nos ha sostenido hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo hasta el último día. La acción de Dios, su acción abarca todo el mundo y la entera familia humana, a lo cual está destinada la obra de la creación. ¿A qué está destinada esta obra de la creación? A que nosotros podamos ser buenos administradores de nuestra vida y de la creación de Dios. Ser buenos administradores, crear fraternidad, crear comunidad, tender puentes y lazos que nos permitan unirnos y nos permitan crecer como la verdadera familia humana, como la verdadera familia de Dios. Pero estas acciones las tenemos que hacer al día a día, con cada uno de nuestros actos que realicemos, teniendo la conciencia, nuestro flujo conciencial, si nuestro flujo de conciencia
tiene que estar presente en las acciones que estemos realizando, para que en cada acción sea un acto realmente de amor y de generosidad el que estemos realizando. El que si llega a mi esposo, llega a mis hijos, yo no les voy a tirar el plato de comida en la mesa, les voy a decir, miren ustedes cómo comen. Ahí no estoy dando un acto de amor, ni de solidaridad, ni tampoco estoy mostrando el amor de Dios. Y ahí nos pasa muchísimo, sobre todo cuando nosotros vamos adentrándonos en el conocimiento, vamos teniendo esa experiencia de estar en un movimiento durante mucho tiempo, nos vamos tal vez volviendo rígidos, y eso también lo tenemos que ir reflexionando. Tiene que ser cada vez mostrar más la dulzura y el amor de Dios. Ojo, la dulzura y el amor de Dios no significa que yo voy a dejar que todo mundo pisotee mi dignidad como persona. No, yo voy a mostrar el amor de Dios con la forma en que sirvo, la forma en que saludo, la forma en que hablo, la forma en que entiendo el mundo que me rodea. Esas son acciones concretas del encuentro y de la experiencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. En el número 432 nos dice que el mensaje cristiano ofrece una visión universal de la vida de los hombres y de los pueblos sobre la tierra, que hace comprender la unidad de la familia de Dios. Estamos hablando aquí de la misma inculturación del evangelio, la inculturación del mensaje. Inculturando el evangelio, nosotros podemos evangelizar las culturas. Eso nos decía el Papa Francisco hace un par de semanas. Ser capaces nosotros de entender que el hombre es una historia en sociedad y por consiguiente tiene una cultura, tiene una forma de manifestar sus propias emociones y sentimientos, tiene una forma propia de manifestar su propia experiencia con Dios. Y de esa manera nosotros somos capaces por consiguiente de crear esa unidad de la familia humana. Cuando aprendo a respetar, cuando miro esa pluralidad de todos los cristianos, esa forma de cómo somos cada uno, y desde esa realidad cada uno es capaz de aportar precisamente algo hacia la construcción de este reino. Esta unidad no se construye con la fuerza de las armas, del terror o de la prepotencia. Es más bien el resultado de aquel supremo modelo de unidad, reflejo de la divinidad íntima de Dios, uno en tres personas, que los cristianos expresamos con la palabra comunión, y una conquista de la fuerza moral y cultural de libertad. Nosotros podemos ir como cristianos ya promoviendo ni el odio, ni las guerras, ni los conflictos. No podemos ir promoviendo las divisiones. Tenemos que ir promoviendo ya el reflejo de la vida íntima de Dios, que es, para que nos vaya quedando claro, el reflejo de la vida íntima de Dios es precisamente el hacer comunidad, la comunidad de los hijos de Dios constantemente. Mis acciones, mi experiencia de Dios me tienen que llevar a construir comunidad. Si aquel que no me saluda, si aquel que me insulta, si aquel que habla mal de mí, está esperando que yo me comporte exactamente igual, estoy actuando realmente mal. Aquel que no me habla, que no me saluda, aquel que me odia, yo le muestro el amor de Dios, porque Jesús mismo nos dice, no tendría sentido amar a quien nos ama. El cristiano ama a quien odia, a quien lo odia. Y esa es precisamente esa experiencia íntima de Dios. El hombre en algún momento le dio la espalda al proyecto de creación de Dios por medio del pecado. El hombre se sintió caído, pero Dios jamás abandonó al hombre en esa caída del pecado. Dios lo acompañó y le hizo una propuesta, y envió a su Hijo precisamente como este signo de la nueva alianza. ¿Para qué? Para que nosotros tuviésemos esta oportunidad de crear la comunidad de Dios, la comunidad de los hijos de Dios por consiguiente. El objeto de reflexión definitivamente en este tema es la fe en la acción de Dios y del hombre comprometido con la historia. Nosotros, todas nuestras acciones tienen que ser un compromiso en la historia de nuestra sociedad, en la historia personal, en la historia de nuestra comunidad y en la historia de nuestra iglesia, en la historia del género humano. Tenemos que tener ese compromiso de construir y llevar a Dios a todos los hombres que aún no lo conocen. Esa acción tiene un carácter histórico que se convierte en el lugar de encuentro y de la acción de Dios y del hombre. Tenemos un momento, un lugar donde Dios se hace presente en nuestra vida, donde Dios se hace presente en nuestra historia, la transforma. Hemos sido llamados
¿ah? Todos tenemos un momento ya en que hemos sentido este llamado y ese momento de conversión. Y ese es el momento en que Dios irrumpe plenamente en nuestra historia, cuando yo soy capaz de aceptar que Dios ahora es el Señor de mi historia y mis acciones y mis actos van a reflejar ese encuentro íntimo y personal que Dios ha tenido en mi propia vida y en mi propia existencia. Esto nos permite recuperar al sujeto. Recordémonos, nosotros no somos objeto, somos sujetos. ¿Por qué? Porque somos personas. Hemos sido llamados a la existencia, ya, al amor de Dios. Tanto el hombre como la mujer en los ámbitos sociales, eclesial, político, cultural, al trabajar por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Ah, aquí viene un poquito ya el compromiso de la acción. Vuelvo a insistir, como hombres, como mujeres de iglesia, nosotros no vamos a estar sentados únicamente ya es en la escucha y ahí terminó nuestra historia y nuestra relación con Dios. No, nosotros tenemos que, desde nuestra propia vida, sobre todo como laicos y comprometidos, tenemos que transformar estas historias y estas realidades. Miramos una sociedad que está convulsa, con problemas sociales, violencia, corrupción, etcétera, muchas cosas que pasan en nuestra sociedad. Y si somos mudos, sordos, ¿ya? Ante estas realidades, no estamos construyendo el reino de Dios. No quiero decir con esto hagamos revolución y manifestación, que no es por ese lado donde voy con esta reflexión, ¿no? Sino el hecho de qué estamos haciendo y cómo estamos construyendo sociedad nosotros en cada momento de nuestra propia realidad social. En nuestra propia realidad eclesial, cómo participo yo dentro de la iglesia. Así solo soy un miembro más de un movimiento, de un grupo, o si el grupo solo es un grupo más dentro de la parroquia, ¿qué estamos proponiendo nosotros en el ámbito eclesial? ¿Cómo construimos iglesia nosotros? A nuestra iglesia cada vez se reduce, se contrae, porque tal vez no hemos sido y nos tendremos que hacer un acto de conciencia, no hemos sido capaces tal vez de demostrar esta alegría del Evangelio hacia el resto de la humanidad. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo nosotros con el Evangelio? Lo estamos haciendo tan particular, como decía el Papa Francisco también hace un par de semanas, tan particular que lo convertimos en una ideología. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado también cómo nosotros mostramos esta alegría del Evangelio, cómo nosotros en el ámbito político, en el ámbito cultural participamos, cómo hacemos cultura nosotros como cristianos, como personas comprometidas en nuestra iglesia, qué hacemos nosotros también en el campo político. Esperamos que otros elijan autoridades por nosotros, no participamos porque pensamos que participar en política es algo malo y un cristiano no lo puede hacer, o porque le estamos dando prioridades a otras cosas, ya sin darse cuenta que al no saber elegir correctamente a nuestras autoridades, al delegar la autoridad, nuestra soberanía en las personas que elegimos, a las cuales contratamos por medio del voto, no estamos siendo coherentes precisamente con el Evangelio. Entonces también es un acto de reflexión estas acciones concretas. Al trabajar por la igualdad y los derechos, tanto entre mujeres y hombres, cómo nosotros valoramos realmente ya los derechos, cómo los vivimos, derechos para unos o derechos para todos, cómo entendemos nosotros esa vida también. Vemos nosotros, que lo decíamos en un momento y en otra clase, el derecho a la vida desde la concepción misma, cómo entendemos nosotros los derechos fundamentales que son inalienables a cada uno de nosotros, cómo lo valoramos, explotamos al trabajador que tenemos no pagándole con dignidad, o aceptamos que el empleador nos pague sin esta justicia social como tal. Nosotros vemos injusticias por la calle y callamos y no decimos nada, es decir, la violencia hacia la misma mujer, muchas otras ideologías que empiezan a aparecer como parte de las agendas políticas a nivel internacional, y por no saber, nosotros hasta terminamos siendo partícipes de estas agendas políticas que se nos van imponiendo. Entonces, ojo, como cristianos tenemos que también empaparnos en estos temas, que es un poquito hacer conciencia por medio de este tema, ¿no? Empaparnos porque son las acciones concretas que como hijos de Dios tenemos que ir teniendo y desarrollando.
También se da una vuelta al sujeto desde la reflexión sobre la experiencia de Dios en la historia personal y comunitaria, la cultura, la estructura social y toda mi realidad. Cómo está mi relación con Dios, cómo yo la expreso, cómo yo la vivo, cómo yo la siento, cómo yo la profundizo, cómo yo la formo también, ¿ya? Porque tengo que también formarla y es lo que ustedes están haciendo, formarla con temas nuevos, con lo que la iglesia va dándonos, con lo que el magisterio nos va proveyendo a través de todos los documentos, con lo que el mismo Papa nos dice cada semana por medio de las audiencias y documentos que va sacando. Es decir, cómo nosotros nos involucramos realmente en el día a día para construir el reino de Dios como tal. Y aquí viene una pregunta que nos tendríamos que estar haciendo también, pero ¿cuál es la acción realmente que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios? La acción humana en cuanto tal, ya nuestra acción humana como tal, tiene que ser una intervención consciente, ya con plena realidad de lo que yo estoy haciendo, con la conciencia clara de por qué lo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Ya libre y creadora, porque Dios nos ha creado con conciencia, nos ha creado libres, o nos ha creado en libertad, nos ha creado desde el amor, nos ha creado como sujetos de su amor y por consiguiente también somos nosotros, desde esa visión creadora del sujeto sobre el mundo y en el mundo, ¿ya? Como respuesta a sus necesidades y aspiraciones vitales a su libertad. Y yo quiero que veamos detenidamente las imágenes que están aquí, ¿ya? ¿Cuál acción? Lo ideal es que nosotros llevemos a la realidad y al mundo la acción humana como una acción de Dios en nuestra propia existencia y transmitamos ese amor. Pero veamos las imágenes, vemos personas en extrema pobreza en basureros. Realmente esa es la acción humana a la cual Dios nos ha llamado, a la cual Dios nos dice que debemos de hacer y actuar en las relaciones sociales que construimos. Las guerras, vemos nosotros otra imagen ahí, niños entre escombros, padres rescatando a sus bebés de entre los escombros, huyendo y protegiéndolos. Realmente esa es la acción humana a la cual Dios nos ha llamado. La destrucción del medio ambiente, a eso nos ha dado Dios la potestad sobre la naturaleza para destruirla a nuestro antojo solo y para nuestro beneficio. Realmente esa es la acción humana, destruir la naturaleza. Ya vemos nosotros hoy sequías, talas inmoderadas de árboles, la forma en que tratamos a los animales y a la naturaleza, la forma en que explotamos y contaminamos nuestros recursos. La acción humana realmente será la violencia que tengamos entre familia y que tengamos nosotros como hijos de Dios en nuestros ambientes. Ya, eso sería la reflexión contrastada a lo que estamos llamando como una acción humana, que es, ¿ya?, demostrar el amor de Dios en las realidades en las cuales nos vivimos y nos desenvolvemos contra las acciones realmente que nosotros empezamos a ver ya en este mundo. Vemos nosotros guerras, como decíamos, desastres naturales, el cambio climático, vemos violencia, vemos muchísimas cosas y sobre todo con la pandemia vimos cómo la violencia intrafamiliar empezó a aflorar más todavía y que esto lleva después a otros ámbitos como laborales, sociales, etcétera. Entonces hay que tratar de replantearnos cuál es la acción a la que estamos llamados realmente nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque toda acción que nosotros realicemos, ejecutemos y hagamos debe ser una acción humanizante. A la acción nos humaniza. ¿A qué nos referimos nosotros con humanizar? Nos referimos a cada vez tener más presente que somos imagen, creación e imagen de Dios. Cuando nosotros humanizamos cada acto es porque estamos dándole nosotros la soberanía de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Humanizamos desde el momento en que saludamos a alguien, como yo lo veo, como yo lo entiendo. Humanizo desde el momento de cómo educo, cómo formo, cómo yo me comunico con la otra persona. Humanizo desde el lenguaje, desde la forma en cómo yo me exprese, cómo yo hable. Humanizo desde el hecho de compartir, no lo que me sobra ni el desperdicio de mi casa, sino comparto desde lo que yo mismo, ¿ya?, consumo y tengo y soy. Humanizo desde cuando yo salgo y puedo entender a la otra persona
a que todos sus problemas y sus realidades, cómo la otra persona siente, vive. Puedo humanizar desde entender la historia personal de los que me rodean. A todos actuamos porque actuamos condicionados por una historia personal, pero cuando yo le doy la dignidad a esa historia personal de cada uno de los que me rodean, estoy humanizando entonces. Ya cuando yo aplico todo eso en todos los ambientes y espacios de mi vida, estoy realmente haciendo a lo que he sido llamado, a ser a una persona que muestra el amor, la acción de Dios en mi vida, por lo cual el sujeto construye un mundo mediante su trabajo creador. Todos estamos llamados a trabajar en la construcción del reino, en la construcción de la creación de Dios, en ser buenos administradores de la creación de Dios, desde la ciencia, desde la tecnología. La ciencia en algún momento tal vez se vio como la rival de la fe o la tecnología. No, la ciencia y la tecnología nos sirven hoy para poder humanizar todos nuestros ambientes. Se construye y organiza la sociedad a través de sus relaciones políticas, económicas y culturales, y recrea simbólicamente el mundo que lo rodea a través de la producción artística. Cuando, como ven ustedes en las imágenes, cuando nosotros somos felices, cuando transmitimos esa felicidad, ese equilibrio emocional, porque he descubierto el valor que yo tengo como persona, he superado todos estos problemas emocionales que tenía, y muestro esta felicidad, estoy mostrando cómo yo me he humanizado, cómo yo he descubierto que soy hijo de Dios, proyecto en todo lo que hago. Ustedes ven, por ejemplo, como ven en las imágenes, se Antigua para la Cuaresma y la Semana Santa se llena de mucho esplendor, mucho arte, mucha cultura. ¿Por qué? Porque humanizamos precisamente también la fe y la demostramos por medio de estas experiencias también artísticas, que nos permiten realmente aflorar nuestra experiencia como personas realmente. Lo particular de Dios, del Dios de Jesús, ¿ya? Del Dios que se transparenta en Jesús, consiste, y ojo, lo particular del Dios de Jesús consiste en que su acción creadora no se limita a hacer el dinamismo de vida de las cosas. No, lo particular de Dios consiste en que después de la creación sigue actuando en el mundo, en los seres humanos, en la historia, y yo soy precisamente esa extensión de la mano creadora de Dios en todo lo que me rodea. Cuando yo entiendo que entonces esa es la esencia que también me permite a mí, me motiva a actuar, puedo descubrir, puedo crear, puedo innovar en todas mis realidades. Porque el médico empieza a operar, está creando, está siendo la extensión de Dios, promoviendo salud, porque el agricultor está en el campo, está haciendo precisamente las manos de este Dios creador que multiplica la naturaleza y nos provee de alimento. Se cuenta, cada acción que nosotros realicemos es precisamente esta extensión de Dios en la creación. Nosotros nos convertimos por consiguiente en ese momento seres que actúan, ¿ya?, en nombre de Dios, cuidando la misma naturaleza, cuidándonos a nosotros mismos. Tenemos acciones concretas como tal. También tenemos que pasar al ámbito de los derechos, como lo veíamos anteriormente. Los derechos humanos son una acción liberadora, desde la dinámica del misterio de la encarnación. ¿Por qué? Porque este Dios se ha humanado, se ha encarnado, nos ha acercado, nos ha redimido, nos ha acercado a Dios, y por consiguiente todos tenemos estos que son inalienables como tal, al derecho a un idioma, a una cultura, a trabajar, a descansar, a una opinión, a la libertad. También tengo obligaciones, tengo derecho a una alimentación, a la vida sobre todo, a una muerte digna, a una vida digna como tal, a expresar mi religión también, mi doctrina, mi concepción de vida. ¿Por qué? Porque lo vemos nosotros en ese dinamismo de la encarnación de Dios que se hace a uno más de nosotros precisamente para potenciar estas realidades mismas de cada uno de nosotros. Los derechos humanos, por consiguiente, es entrar en la lógica de este principio de la encarnación, por cuanto la divinidad se hace humana para que el sujeto humano se divinice humanizándose. Y ojo, no nos vamos a convertir ni en Dios ni en diositos, ya porque Cristo se ha hecho uno de nosotros, no, porque nos somos capaces de humanizarnos.
En la medida en que nos humanizamos, nos acercamos precisamente a esta experiencia del Dios encarnado en la historia de la humanidad como tal. Consecuentemente, a la encarnación está la comprensión del humano como esencia misma de Dios. ¿Ya? Consecuentemente, a la encarnación está la comprensión del humano como esencia misma de Dios. Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Ya? Es lo que le lleva a inferir que si lo humano es esencia de Dios, los derechos humanos son los derechos de Dios, por lo cual optar por los derechos humanos es optar por la esencia de Dios. Por eso le decíamos, no podemos ser nosotros personas que ignoran la vivencia de los derechos, que no respetan el derecho de la otra persona, porque son acciones que nos acercan a Dios cuando nosotros respetamos esta misma esencia de cada individuo. No lo estamos viendo desde la declaración de la ONU en 1948, no. ¿Por qué? Porque la experiencia misma de iglesia, la experiencia misma del evangelio nos ha llevado a entender precisamente estos derechos humanos que son inalienables a cualquier persona por el mismo hecho de ser persona como tal. Nuestra experiencia con Dios entonces desde la creación, ¿cómo debe de ser? Y aquí vamos a citar un poquito Laudato Si, cómo nosotros, nuestra acción y nuestra experiencia de Dios nos lleva a un escenario, en un lugar y en un contexto concreto, que es esta creación que Dios nos ha dado, nos ha regalado, nos ha llamado a ser buenos administradores. Ya en el número 13 de Laudato Si nos dice que el Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado, y eso tengámoslo nosotros siempre presente y apliquémoslo a nuestra propia existencia, porque muchas veces decimos, ¿para qué Dios me creó? ¿Para qué vine al mundo? Y empezamos nosotros con todas estas situaciones que son más emocionales y psíquicas, pero planteémoslos desde la fe. Dios nunca nos abandonó, a pesar del pecado, a pesar de nuestra historia, tal vez no agradable, pero Dios ha estado siempre presente y nos acompaña como proyecto de amor. Somos el proyecto de amor de Dios. Por eso es que Dios, a pesar de nuestra caída, nunca nos abandonó, ni mucho menos se iba a arrepentir de habernos creado. Se puede imaginar si Dios se hubiese arrepentido, nos hubiese volado en ese momento de la existencia, toda la creación, y hubiese hecho una existencia nueva. Pero Dios nos hizo en amor y nos sigue amando constantemente. En el numeral 43, siempre el Laudato Si nos dice que si tenemos en cuenta que el ser humano también es una criatura de este mundo, ojo, somos una criatura de este mundo, estamos en este mundo, estamos dentro de la creación de Dios, que tiene derecho a vivir y a ser feliz. ¿Ya? El Papa nos dice por medio de este artículo que tenemos derecho a vivir y a ser felices, y que además tiene una dignidad especialísima. ¿Cuál es la dignidad especialísima? La de ser hijos de Dios, la de ser personas, la que porque Él nos ha llamado a la existencia y nos ha dado la vocación a la vida como tal. No podemos dejar de considerar los efectos de la degradación ambiental. Y aquí ya viene este problema, del actual modelo de desarrollo y de la cultura del descarte en la vida de las personas. Hemos creído que somos dueños absolutos y nuestras acciones así se reflejan, que somos dueños absolutos de la creación y que podemos hacer lo que querramos con la creación. Nos preocupamos hoy y estamos pensando desde la ciencia de cómo regenerar el planeta Marte, y hay estudios y ahí van a haber viajes, y que empezamos también con la Luna y cómo podemos nosotros crear atmósfera, oxígeno en Marte y en la Luna, pero se nos olvida que estamos destruyendo esta casa común, estamos destruyendo el planeta, tanta ciencia le estamos poniendo a terraplantar Marte, que estamos perdiendo el concepto realmente de la existencia en este planeta. Entonces eso también es algo muy complicado y algo también que nos debería de reflexionar. Y vivimos en una cultura del descarte. Nuestras acciones ya humanas y nuestra relación con Dios lamentablemente se ve trastocada cuando tenemos nosotros estos pensamientos o estas
prácticas de la cultura del descarte, porque ya es anciano, ya no produce, porque es de plástico, solo tenemos un uso, porque las cosas se tienen que descomponer, porque somos consumistas, vivimos en una sociedad consumista y hay que comprar otras cosas nuevas, porque ya pasó de moda y hay que estar a la moda. Sí, todo es descarte en nuestra vida y ojo, porque estamos acabando con nuestra casa común de esta manera, con estas acciones que de alguna manera terminan siendo irresponsables por el género humano como tal. Es una llamada de atención en ese sentido. En el numeral 66 nos dice que los relatos de la creación en el libro del Génesis contienen en su lenguaje simbólico y narrativo profundas enseñanzas sobre la existencia humana y su realidad histórica. Estas narraciones sugieren que la existencia humana se basa en tres relaciones que son las que tenemos que tener presentes también en las acciones que realizamos como seres humanos, como personas constantemente, fundamentalmente estrechas y conectadas. ¿Cuáles son estas tres? ¿Ya? Son nuestra relación con Dios. La primera acción, nuestra relación con Dios, mientras nosotros tengamos esta conciencia y la debemos de tener todos los días, nuestra relación con Dios. Es importante. Nuestra relación con el prójimo no la podemos dejar porque vivimos en una sociedad. Aunque nosotros viviésemos en una montaña, necesitamos de la sociedad ya hoy como tal. Y nuestra relación con la tierra. Ya desde la narración, vuelvo a repetir, de la creación en el libro de Génesis nos plantean estas relaciones, la relación con Dios, la relación con el prójimo y la relación con la creación. Y en el numeral 67 nos dice que no somos dioses, ¿tá? Y nos hemos creído dioses destruyendo nuestra casa común. No somos dioses. La tierra nos pertenece y nos ha sido dada. Y en otra parte nos dice que de hecho la tierra nos precede a nosotros. La creación, ¿tá?, de la naturaleza nos precede. Y porque nos precede, se nos ha sido otorgada para ser buenos administradores. Nuestras acciones tienen que estar encaminadas precisamente a todo este sentido. Ya para ir finalizando, por consiguiente, conocer a Dios es practicar la justicia. Si conocemos a Dios, practicamos la justicia en todo momento con nosotros y con todos los demás. La intuición evangélica de que el horizonte último es la autocomprensión. Ya cuando yo soy dueño de mis emociones, mis sentimientos, cuando yo me comprendo, cuando yo como persona me doy el lugar que me corresponde. Y la práctica de Jesús era precisamente el reino de Dios. Por eso es que nosotros debemos de construir constantemente el reino de Dios en cada lugar y en cada circunstancia de nuestra existencia. Es una acción que debemos de practicar constantemente, como una realidad incipientemente histórica y no solo trascendente. Como decíamos anteriormente, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestro pensamiento está en la patria celestial, pero estamos en este mundo para construir desde ya esa patria celestial aquí en dignidad y en justicia y con el respeto a los derechos de cada una de las personas. En la medida en que respetamos los derechos de las personas, nos respetamos a nosotros mismos en cada circunstancia como tal. La fe, por consiguiente, implica la justicia, implica obrar en el seguimiento de Jesucristo en favor de los pobres, los desprotegidos, las víctimas, ya que la revelación misma de Dios clama justicia a través de los derechos humanos. ¿Y dónde está tu hermano?, le pregunta Dios ya a Caín. ¿Y dónde está tu hermano? La sangre de tu hermano clama justicia. Entonces, nuestras acciones tienen que ser en un mundo, ya vuelvo a insistir, donde construyamos realmente estos valores del evangelio en cada acción concreta. La acción humana, por consiguiente, tiene que ser un acto de responsabilidad. Nuestra acción humana tiene que ser un acto de responsabilidad. No podemos actuar pensando que tenemos un día después, que tenemos 1000 años todavía nosotros de vida, cuando lo que tenemos es este momento y este segundo de vida. Por eso es que en este minuto, en este segundo de vida, mi acción tiene que ser responsable, mi acto tiene que ser responsable. ¿Por qué? Porque estoy construyendo historia, estoy construyendo el escenario donde Dios se revela en mi historia y en la historia de los que me rodean como tal. Si la divinidad, ¿ya?, se encarna como manifestación de su amor, Jesús, ¿ya?,
y se hace hombre, el camino para la salvación, la santificación, la divinización, que decíamos que es humanización, será la humanidad misma, ¿verdad? Nuestro espacio es hacer humanidad. Nuestra acción central debe ser hacer humanidad para poder crear los espacios idóneos de ese encuentro personal con Dios. Por tanto, toda acción que lleve a la humanización del sujeto o a la liberación de las acciones que lo deshumanizan será una acción salvífica, una acción cairológica, una acción de anunciar la buena nueva, ¿ah? De manifestar lo que yo he encontrado. Venid y lo veréis, nos dijo el Señor, ¿no? Le dijo a los apóstoles, vieron y se quedaron. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en cada experiencia de nuestra vida por consiguiente. Y voy terminando con estos pensamientos ya de Eclesiastés. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene que estar en conciencia, nuestras acciones tienen que estar con plena conciencia de lo que hacemos el día a día. Y por eso dice que hay un momento para todo. En este mundo todo tiene su hora. Hay un momento para todo cuanto ocurre. Un momento para nacer y un momento para morir. Un momento para plantar y un momento para arrancar lo plantado. Eclesiastés 3, 2, 1. Y en Eclesiastés 3:11 nos dice que Él, en el momento preciso, todo lo hizo hermoso. Todo lo hizo hermoso en un momento preciso. Puso además en la mente humana la idea de lo infinito. Por eso es que nosotros buscamos desde la ciencia explicaciones y buscamos y a través de las investigaciones por qué suceden algunos fenómenos, porque es la chispa que Dios nos puso de curiosidad. ¿Ya? Aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará, aunque no entendamos con toda esa amplitud ese plan, ese proyecto de Dios, nosotros debemos de mantenernos en la fe como tal. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Yo con mucho gusto les escucho. Hermano Jaime, buenas tardes a todos. Y el tema es muy bonito y es muy extenso para analizar bien, especialmente va uno en su corazón. A veces, como usted decía, en la parroquia lo ven a uno con otros ojos y siempre dice uno que el que va a servir es a Dios, ¿verdad? Porque en la persona nunca va a quedar uno bien, pero ante los ojos de Dios, pues Él es el que le da las bendiciones a uno. Y yo puedo dar testimonio de eso, de que muchas veces pues me han querido, se puede decir, aplastar, porque se creen más que uno, como les decía hace 8 días, el yo, ¿va? Entonces, como dice, la acción, yo siempre entendí de que si Dios entra en este corazón, vamos a producir buenos frutos, pero si Dios no entra en el corazón, no producimos nada. Entonces, este tema a mí me gusta mucho, donde usted está hablando, y también San Agustín, porque se relaciona a la experiencia de San Agustín con Dios. Y nosotros generalmente como seres humanos siempre nos excusamos de que no somos perfectos, que estamos en este mundo, pero la perfección se va haciendo a través de un camino con Dios. No ser uno, yo pienso ser, como yo he dicho, ser yo humilde para poder reflejarle a los demás lo que yo quiero que ellos vean, porque cuando a mí me dicen, mire, doña Ilma, le agradecemos porque hemos cambiado nuestra vida, le digo yo, no, a mí no me lo agradezcan, agradezcanselo a Dios, porque Él es el que se ha manifestado a través de mí con ustedes. Y para servirle a Dios hay que dejar todo. Hay que dejar familia, hay que dejar hijos y servirle a cabalidad al Señor, porque Él no se queda con nada, Él le da el 100 por 1 a uno. Y yo he visto en mi vida muchos milagros que Dios me ha hecho a lo largo de este tiempo. Así también he tenido tribulaciones, como dice, pruebas para ver si de veras estoy con Él, pero sigo avanzando y quiero crecer, quiero aprender más,
porque cada día uno aprende algo diferente de Dios, con solo darle a uno el nuevo día y ver uno el amanecer, ver uno los árboles, ver uno esta tierra que es bendita donde vivimos. Entonces, digo yo, ahí está el Señor. Y todo lo que se puede hacer es para el Señor. Yo por eso a veces cuando he llorado con el Señor por lo que me han hecho dentro de la parroquia, yo a Él se lo he puesto. Y como decía usted, no responder como a uno le han hecho, ¿va? No, que responder uno diferente. Y incluso yo pues lo que hago es primero cuesta, porque no voy a decir que es fácil, ponerlo en oración y digo, Señor, yo no voy a ser igual a esta persona, yo la voy a saludar y si me contesta, bueno, y si no, pues a ti te estoy dando los buenos días y las buenas tardes. Entonces así he tratado de caminar en la parroquia y hay personas que me dicen, no, yo mejor me voy porque mire los desprecios, mire esto, no le digo yo. Usted vino por el Señor, no vino por las personas. Y cuando uno viene por el Señor, tiene que soportar. Si el Señor soportó tantos maltratos en la cruz, porque se recuerdan que hasta lo escupieron, le pusieron la corona de espinas y le digo, Él no nos va a dar a nosotros algo que no soportemos, ¿va? Siempre Él nos va a dar, como dice, la sabiduría para entender muchas cosas que pasan en nuestra vida. Y yo tengo para decirle una reflexión muy bonita. Yo tuve un sacerdote ya grande y decía, mira, me decía, date cuenta en los árboles va a haber un tiempo de que el árbol va a sacudir todas sus hojas. Y mira, me dice, en el árbol vas a ver que el árbol se quedaron unas hojas. Y esas hojas permanecieron bien cimentadas en el árbol. Esa es la vida con Dios. Te van a sacudir, van a venir tormentas, van a venir de todo, pero tú vas a tener esa fe, vas a permanecer en Dios. Eso es esa reflexión de esta tarde, hermano Jaime, para animar a las demás personas, ¿verdad? Porque es un proceso, es un camino que nos toca vivir al lado de nuestro Dios, que Él ha sido misericordioso en medio de tanto pecado. Él sigue con nosotros amándonos y dándonos cada día alimentos, dando nuestra vida. Gracias. Gracias, gracias, muy bien su reflexión, hermana, gracias. Y sí, es cierto, nosotros tenemos que mostrar siempre con nuestras acciones, ya como experiencia misma de Dios, y mostrar siempre que somos imagen de Dios en todo momento, ¿verdad? Así que muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo o alguna pregunta? Y si no, Hermano Jaime, dígame. fíjese que yo ante estas lecciones, estas clases, la verdad que mi experiencia es quedarme extasiada, quedarme agradecida totalmente de descubrir la grandeza, el amor, todo lo que nos rodea. A veces pues tenemos como una baja estima, ¿verdad? Y nos hemos creído menos que los demás y hemos sufrido y nos han pasado cosas, es cierto, es cosa de la que pasa en la vida, pero al descubrir cuánto nos ama Dios, la misión que tenemos por delante, lo hermoso que es la vida, y yo ahora pienso como, un poquito como el pensamiento de San Agustín, tarde te amé, pero yo no tarde le amé, sino tarde estoy encontrando esta belleza. A mis 74 años, pues ya no voy a vivir otros 74 años. Me queda mucho o poco tiempo, no sé. Pero en el tiempo que yo he estado sirviendo al Señor he sido sumamente feliz, entregando todo mi amor y han sido los momentos más hermosos de mi vida cuando he dado todo mi cansancio, mis dolores, mi vejez ahora y de verdad que me siento bien triste a veces de estar inactiva, encerrada, sin poder actuar, sin poder llevar la palabra, el mensaje, sin poder tener ese contacto con las personas, una palabra de aliento, de amor. Pero ahora que me encuentro con esto, siento que aún me falta proyectarme, aún mi corazón ansía dar,
de todo esto que estoy recibiendo, es muchísimo más. Entiendo que ha sido poco lo que he dado. Necesito aún dar más y no sé cuánto tiempo tenga, ¿verdad? Entonces, ante la creación, ante esta humanización, creo que me quedo corta, aún tengo mucho por aprender y mucho que dar. Y le pido al Señor que nos dé muchísima más sabiduría, y los jóvenes que están recibiendo esta enseñanza, pues que Dios los ayude, que el Señor de verdad los provea, los capacite para llevar ese mensaje tan importante. Y de verdad que muchas gracias por plantearnos la vida de esa manera. Me gusta muchísimo, porque yo a veces me sentí tan sola, tan triste, pero descubriendo todo lo que el Señor me ama, todo lo que, el amor que siento, hay una gran necesidad de amar en mí, de proyectar ese amor. Y ahora aquí en el encierro, pues no se puede más que por teléfono. Yo le digo a mis hermanos, nuestra misión es ser columnas orantes con una llamada por teléfono, aunque sea animar a los demás, a los enfermos, orar muchísimo por ellos. Y ahora tenemos que convertirnos en columnas orantes mientras Dios nos permite hacer algo más. Así que yo les doy las gracias, de verdad. Muchas gracias. Para mí ha sido encontrar mucha más felicidad. Gracias, hermano. Gracias. Y pues ahí, animarse en la palabra de Dios y animarse definitivamente pues en la fe y en la escucha constantemente, ¿verdad? De la voluntad de Dios. Los proyectos de Dios siempre son para hacernos felices y descubrir lo maravilloso que es Dios en nuestras vidas. Como decía, no nos deja quietos. No, por eso es que tenemos esas ansias y esas ganas de salir nuevamente a hacer muchísimas cosas, porque ahí está precisamente el Espíritu de Dios, y eso son buenas señales, son buenos signos, ¿verdad? Porque nos está empujando a hacer siempre algo, a la acción a la que nos invita Dios desde nuestra experiencia, desde la hacer humanidad y también humanizar esa humanidad, ¿verdad? Muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere aportar algo, o si no, pues ya vamos concluyendo. Hermano Jaime. Dígame, hermana. Me gustaría hacer un comentario. Actualmente estamos viviendo en una etapa de muchos avances científicos, tecnológicos y en fin, muchas cosas en poco tiempo. Se ha dado grandes pasos en el desarrollo de la humanidad, pero esto no es coincidente con un progreso en el conocimiento de Dios, y más bien el hombre se ha ido alejando. Pues esto es consecuencia de que si el hombre se aleja de Dios, entonces hasta lo va a sustituir, porque ahora ya todo lo que usted platicaba de las cosas que se hacen, eludiendo a Dios, poniéndose en lugar de Dios. Entonces, al separarse de Dios, el hombre no se comprende más a sí mismo, ni a los demás, ni al mundo. Y todo esto es lo que está sucediendo ahora. Entonces, creo que lo que usted decía de la responsabilidad que tenemos cada uno como cristiano es precisamente construir el reino de Dios, y que todo el mundo empiece a acercarse a Dios, a darse cuenta que sin Él no somos nada. Gracias. Gracias, muy bien, hermana, es cierto. La ciencia avanza tanto y nuestra formación tal vez no avanza, nuestra formación y nuestro crecimiento en la fe tal vez no avanza tan rápido como la ciencia ha ido en estos últimos tiempos, ¿verdad? Y es cierto, es un compromiso y es una llamada, una reflexión a que pues cada día nos formemos más, investiguemos más y profundicemos más en la fe, pero siempre teniendo a Dios como centro. Yo les decía al inicio y siempre lo voy a repetir, nuestra centralidad siempre tiene que ser Jesús, ¿verdad? En nuestra vida, nuestra centralidad es Jesús. Cuando tenemos nosotros a Jesús como el centro de nuestra vida, definitivamente nos hace mover. Nadie que ha tenido una experiencia de Jesús se puede quedar mudo
ante el mundo que nos rodea. Siempre hay algo que decir y algo que hacer por consiguiente. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Vamos a hacer nuestra oración final ya para ir concluyendo y también invitarlos para el próximo martes, ya que nos vemos en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Espero que ya durante esta semana también les vaya llegando todo el material que esté pendiente para que así también ustedes tengan acceso a las presentaciones, acceso al material y vamos a ver qué más podemos irles encontrando para que podamos ir profundizando cada vez más en el conocimiento desde este tema de antropología teológica. Y nos ponemos en la presencia del Señor entonces y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hacemos esta oración junto con San Juan de la Cruz, ¿ya? Que dice: concédeme, oh Cristo, un constante deseo de imitarte en todas mis acciones. Ilumina mi espíritu para que contemplando tu ejemplo aprenda a vivir como tú has vivido. Ayúdame, Señor, a renunciar a todo lo que no es plenamente a honor y gloria de Dios. Oh Señor, haz que yo te sirva con amor puro y entero, sin esperar, en cambio, éxitos o felicidad. Que yo te sirva y te ame, oh Jesús, sin ningún otro propósito que tu honor y tu gloria. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Madre María, Madre, acompáñanos siempre en nuestro caminar. Ilumina siempre cada paso que damos en nuestra vida para que sea siempre para alcanzar realmente el proyecto que Dios tiene en cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.